aleluya. Vivo está, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero anda a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en los lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy continuamos con esta gran expresión de fe, de entrega, de evangelización que Jesús realiza al iniciar su ministerio, cuando deja su casa en Nazaret junto a la Virgen María y cuando ya por fin puede cumplir el propósito de ir a evangelizar. Vemos a Jesús realmente entregado, pero con todas las pilas puestas, como se dice, dándolo todo para entregar la buena noticia, para anunciar, ¿no es cierto?, la liberación a los cautivos y para llevar esta alegría a los pobres y, en definitiva, para manifestar que Él es el Mesías que está en medio de nosotros. Y son muchas las experiencias que vemos que están ocurriendo, como por ejemplo la sanación de la suegra de Pedro, que inmediatamente después se pone a servir, cambia su mentalidad y se pone a ayudar a Jesús en su obra. Esa conversión, esa entrega, ese seguimiento de Jesús es señal de que las palabras de Cristo, de que las obras de Cristo, las gracias que Él nos da, como haberle sanado esa gravísima enfermedad, no quedaron en vano, sino que ella realmente siguió adelante ayudando al Señor. Se convirtió en una verdadera discípula, y eso es lo que realmente sana. Hoy, en cambio, vemos otro caso, que es la sanación de un leproso. Llega este hombre con gran dolor, y a la vez con mucha confianza, y eso es lo que toca el corazón de Jesús, conmueve el sagrado corazón, la misericordia infinita de nuestro Dios, porque esa actitud realmente es muy hermosa, ¿no? Él se postra ante Jesús, primero se acerca a Él, tiene la esperanza, tiene la seguridad, porque sabe que Él es tan bueno que no va a salir corriendo, que no va a escapar como lo hacen todos, dada su condición de leproso. Y cuando se postra ante Él, le dice con toda humildad: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús, por supuesto, que queda totalmente conmovido, lleno de compasión, y se acerca al leproso y, por supuesto, que lo toca. Lo toca para manifestarle que no está solo, que no es despreciado, que Él lo ama infinitamente, a pesar de su pecado y a pesar de su enfermedad del alma. ¿Por qué digo pecado? Porque la lepra era considerada para los israelitas un signo de pecado o una consecuencia del pecado que había cometido la persona. Y efectivamente este hombre después da muestras de que no está realmente convertido, porque Jesús
después de sanarlo, le dice, ahora tú anda donde el sacerdote y cumple las prescripciones de la ley de Moisés para que quede en evidencia que ahora ya estás sano. Haz todo de acuerdo a la norma que está en la palabra de Dios y te pido encarecidamente, y Jesús fue muy enfático con él, no le cuentes a nadie este milagro. Era todo lo que pedía Jesús al hombre. No era una gran cosa, no era algo tan difícil, no era un pago extraordinario por este servicio. Solamente hazme el favor de no comunicarle a nadie este milagro que te hice, porque de otra manera me voy a ver muy complicado para evangelizar, para llegar a todas las ciudades, en todas partes me van a perseguir y voy a tener que estar escapando y escondido anunciando la palabra de Dios. Entonces va a ser muy difícil. Por supuesto que Jesús sabía esto de antemano, sabía perfectamente que el leproso curado lo iba a traicionar, pero igual lo sanó, porque para eso vino. Y si le pide a alguien con fe a Jesús, sáname de mi pecado, Jesús nos sana. Y si le pedimos al Señor con toda humildad, como lo hizo el leproso, cúrame de mis enfermedades, ayúdame en mis tribulaciones, ciertamente Jesús sí nos va a atender con su infinito amor. El problema es que recibir una gracia tan grande como esta, la curación de la fiebre en el caso de la suegra de Pedro, la curación de la lepra, algo mucho peor, en el caso de este hombre, es algo que compromete la vida entera. Porque ¿qué vamos a hacer después? ¿Vamos a estar con Jesús o contra Él? Y es el caso de que este leproso, después de ser sanado, no hace lo que dice Jesús, no cumple la voluntad de Dios. Y en vez de ir donde el sacerdote, inmediatamente, dice San Marcos, sale proclamando a viva voz a quien lo quiera escuchar, que ahora él está sano, que ahora ya no le tengan miedo, que ahora él es un hombre sano, ¿no es cierto? Y que Jesús lo había hecho. Es decir, fue un verdadero traidor. Es una pena, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos mal, cuando tenemos problemas, nos acordamos de Dios y realmente vamos con humildad a pedirle al Señor ayuda. Y nos acercamos a la iglesia, tal vez con humildad, con deseo de ser curados o de recibir una ayuda o de recibir una gracia o un sacramento. Y en la iglesia vamos a encontrar esa buena respuesta, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pero ¿estamos preparados para después dar nuestra respuesta a ese signo que Jesús nos da como amor? Bueno, entonces esa respuesta tiene una sola dimensión, que es convertirnos a Cristo y tornarnos verdaderos discípulos de Él, seguirlo, obedecerle, hacer su voluntad. De otro modo, si no nos convertimos, si no vamos madurando realmente nuestra fe, entonces quiere decir que nuestras prácticas religiosas pueden convertirse en algo mágico, algo que está muy de moda hoy en día, que mucha gente recurre, por ejemplo, a la magia de los brujos, de la nueva era, o al esoterismo en cualquiera de sus formas para obtener una pronta recuperación o una sanación o mejorar el estado anímico o lograr solucionar algún problema concreto. Entonces mucha gente hoy está abandonando la Iglesia Católica, aunque crea que todavía pertenece, está dentro de ella. Uno puede decir soy católico, pero desde el momento en que me pongo a practicar yoga para solucionar mis problemas espirituales, o reiki, o visito un machi, o un brujo, o el tarot, voy a visitar un astrólogo para solucionar un problema porque estoy desesperado, no tengo trabajo, alguien de mi familia se enfermó, he recibido un maleficio en la casa, se nota que está el demonio actuando, entonces voy y recurro a un brujo para solucionar el problema, que más encima cobra carísimo. Y no me doy cuenta que con eso estoy ofendiendo a Dios gravemente, poniendo mi confianza en Satanás y no en el único que nos puede sanar, que es Jesús. Sin embargo, también cabe la posibilidad de acercarnos a Cristo, pedirle ayuda a nuestros problemas espirituales y materiales
Y hacerlo sin fe es posible cuando no estamos dispuestos a convertirnos, de verdad. No sacamos nada, queridos hermanos, con pedir ayuda, con pedir oración en la iglesia, si no estamos dispuestos al mismo tiempo a entregarle nuestro corazón a Jesús. Vamos a hacer puras tonterías después. A lo mejor Jesús nos va a liberar de ese mal. A lo mejor Jesús nos va a salvar de una enfermedad, nos va a sacar estos demonios, este mal que tenemos. Pero si no ponemos de nuestra parte, si no tenemos esa humildad de la suegra de Pedro de inmediatamente cambiar la mentalidad, dejar el orgullo, de perdonar y aceptar la voluntad de Jesús que había llamado a su yerno para que fuera su discípulo. Pero no importa, es la voluntad de Cristo. Ahora yo sirvo a mi Señor. No quiero entender por qué Jesús hace las cosas o me pide tal cosa. Simplemente quiero hacer su voluntad. Bueno, esa actitud maravillosa que debería estar en todos nosotros es la única garantía de que tenemos verdadera fe y que esa sanación o esa liberación o esa ayuda que hemos recibido de Cristo va a ser un signo realmente positivo para nuestra salvación y para nuestro camino de santidad. Pongo algunos ejemplos más concretos. Hace un tiempo atrás conocí una señora que no vive en este pueblo de San José, de la Mariquina, que había sufrido durante muchos años una grave penalidad espiritual, ¿no? Por diversos motivos que no voy a mencionar ahora. Ella sufría mucho la acción del demonio en su vida y estaba muy deprimida. Y tomaba todo tipo de remedios, visitó todo tipo de especialistas para liberarse de esa angustia que sufría día tras día. Hasta que por fin se convirtió, conoció a Cristo, conoció bien la iglesia, se dio cuenta que su mal era espiritual y que entonces ella necesitaba una ayuda de ese tipo. En Jesús. Sin Jesús no logramos nada. Y esta persona se ha puesto a rezar sin parar, todo el día escuchando música católica, rezando el Santo Rosario, leyendo la Biblia, viviendo su fe profundamente. Y entonces descubrió que en vez de tomar remedios que no le hacían ningún efecto, porque el problema de ella no era algo natural, era algo preternatural, eran espíritus malos que le estaban afectando, descubrió esta mujer la maravilla del sacramental que es el agua exorcizada. Hay que decir que mucho más maravilloso es todavía la confesión. Claro, una buena confesión, comulgar, los sacramentos son infinitamente más poderosos e importantes. Pero el agua exorcizada que nos acompaña día a día, por ejemplo, para reemplazar estos remedios que no le hacían ningún buen efecto, dejó completamente de usar remedios y ahora solamente toma esta agua exorcizada y de una manera muy hermosa y grandiosa, milagrosa, ya no tiene ninguna sensación de depresión. Está feliz por la vida. Se le acabó la angustia, se le acabó el miedo, se le acabó toda esa ansiedad que antes la oprimía tanto. Entonces, el agua exorcizada es realmente un sacramental que nos une a Cristo, que permite que Jesús nos toque en forma concreta, como tocó al leproso, y que nos vaya sanando desde dentro. El agua exorcizada, cuando la consumimos con fe, es signo de que estamos confiando en el poder de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y en el caso de esta mujer y de tantas otras personas que yo he visto, ha sido realmente una ocasión de verdadera sanación física, mental y espiritual. Distinto sería que yo pidiese agua exorcizada en la iglesia como algo mágico, pensando que tal vez utilizando esta agua o esta sal exorcizada se me van a solucionar todos mis problemas, como un truco católico, pero algo mágico en el fondo. Esa mentalidad, hermanos, es perniciosa, es mala, no sirve y solamente va a redundar finalmente en que vamos a quedar esclavos de Satanás. Nuevamente, las cosas de la iglesia, los sacramentos, los sacramentales son gracias que Cristo nos ha regalado, son tesoros de inmensa riqueza y valor, pero sin fe, sin espíritu de conversión, no se obtiene nada.
Escuchábamos también hoy en la misa que estamos celebrando la primera lectura del libro de Samuel, donde se muestra cómo el pueblo de Israel enfrenta a los filisteos y ven que son realmente una raza poderosa, son personas grandes, muy expertos en el arte de la guerra. Pero ellos decían, con el arca de la alianza, vamos a llegar con el arca de la alianza y los vamos a vencer a todos, porque el arca de la alianza tiene mucho poder. Y efectivamente, el arca de la alianza era el signo de la presencia de Dios entre los israelitas. Los filisteos estaban conscientes de que estaban enfrentándose a un Dios poderosísimo. Pero sin embargo, fueron y enfrentaron a los israelitas y los vencieron completamente. Ellos se dijeron entre sí, sean hombres y vamos a luchar contra ellos, no seremos sus esclavos. Fueron y vencieron a los israelitas. Después llegaron entonces los israelitas diezmados a su campamento, ¿no es cierto?, de regreso, y se preguntaban, ¿pero por qué nos pasó esto? Si nosotros llevábamos el arca de la alianza, ¿por qué Dios nos abandonó? Incluso se habían muerto los 2 hijos del sacerdote Elí, y que sabemos por otro lugar de la Biblia que eran 2 jóvenes bastante superficiales que llevaban una vida un poco disoluta, que a pesar de vivir en el templo, eran personas que no vivían su fe realmente con devoción, con entrega a Dios, sino que trataban de aprovecharse de las circunstancias para su propio gusto, para su propio interés. Entonces, en una palabra, si uno utiliza las cosas sagradas sin fe, sin convertirse, no le va a ir bien en la vida, no le va a ir bien. En cambio, si tenemos ese espíritu de humildad de nuestra Madre Santísima, que es la humilde sierva del Señor, y queremos hacer la voluntad de Dios, y llegamos con humildad, con la misma humildad del leproso o de la suegra de Pedro, y le pedimos, Jesús, ten piedad de mí, soy un pecador, perdóname, o estoy enfermo, sáname, o estoy influenciado por demonios, libérame, pero con la humildad de querer servir al Señor y convertirnos de veras y de ahora en adelante caminar solo con Jesús y servir solo a Cristo. Ciertamente que nos va a ir bien, nos va a ir muy bien. Hoy estamos pidiendo por la salud de Antonio Baisuarte, Flavia Baisuarte, Antonio Junior Baisuarte, que son hermanos que viven en La Rioja, en Argentina. Y la mamá, la dueña de casa de esta familia, es la que está pidiendo esta oración. Pero con tanta humildad lo hace porque ella es una misionera de la Virgen Peregrina. Ella lleva la imagen de la Madre a todas las casas por allá en su comunidad en Argentina y está sufriendo en su familia, claro, diversas penurias, también la acción del maligno. Entonces están pidiendo en esta misa que oremos por ellos intensamente y sin duda que el Señor los va a escuchar, porque se nota la humildad de esta hermana nuestra que ha puesto la confianza en el Señor y justo en este día, en forma providencial, Jesús nos habla de un milagro de sanación. Así es que vamos a ofrecer la misa por estas personas, por estos hermanos en Argentina y por tantas personas que también nos acompañan a través de las redes sociales y que a través de esta misa de la salud imploran a Jesús con la humildad de María, la sanación y la liberación. Así sea. Amén.